tal? ¿Cómo le va? Buenas noches, gracias por estar nuevamente en nuestro miércoles de Hoy por Hoy. Vamos a hablar de salud pública porque la realidad es que hay muchos temas para poder abordar, teniendo en cuenta lo que es la época. Ya sabemos, ¿no?, que vamos a estar transitando una época de frío, de lo que se viene, por supuesto, de acuerdo a la temporada otoño-invierno. Hay enfermedades respiratorias. Tenemos una también paralelamente, ¿no?, cuestión con el dengue, que es algo que en un ratito también vamos a tocar, pero principalmente lo que ha preocupado, lo que se ha conocido en las últimas semanas es un brote de sarampión, ¿no? Y llama poderosamente la atención que a partir de lo que son estas épocas, de lo que estamos hablando, ¿no?, del siglo XXI, aparezcan brotes de sarampión, que es una enfermedad que se preveía que se había erradicado en la República Argentina. Bueno, parece que no es así, por eso también hubo una alerta que incluso desde los distintos estamentos de salud empezaron a hacer foco por la aparición nuevamente de este tipo de enfermedad. Vamos a hablar de estos temas, vamos a ir charlándolos, vamos a tratar de hacer una especie también de prevención y de información, porque lo que importa es la información, ¿no? Es algo que no se ve a diario en distintos lugares de esta bendita Argentina, fundamentalmente desde el panorama informativo. Ya sabemos un poco cómo se está manejando también estos nuevos tiempos y esta nueva política que lleva adelante el gobierno nacional, a lo mejor de no darle mucho hincapié a este tipo de situaciones. Para poder abordar todos estos temas, lo hemos invitado al doctor Gustavo Renz. Siempre es un honor recibirlo al doctor, porque no es solamente doctor de... ¿Podemos decir que es el doctor del pueblo? Yo me voy mucho el doctor del pueblo, del doctor de la ciudad. ¿Cómo anda, Gustavo? Gracias por venir. Bueno, buenas noches. ¿Te dicen el doctor del pueblo o no? El doctor de... Puede Quedó ser, como el doctor del pueblo de Roldán, ¿viste? Roldán ha cambiado mucho también. Claro, ya está. Pero yo hice la carrera de medicina general y familiar y la carrera está orientada a hacer eso, más hacer o eso, menos. ¿no? Y la idea fue esa cuando volví a Roldán a trabajar. ¿Cuántos años hace de profesión, de profesional? Yo me recibí en 1997. Ajá. 98 hice la residencia hasta el 2001. Hasta el 2001. Terminé la residencia en ese hermoso año. Ahí está. Sí. Mirá, justo. Sí, justo. Te diste el gusto de Sí. justo en ese año darte... Bueno, ahí fueron años realmente muy... 2001 la crisis que había, yo Claro. trabajaba en un centro de salud, en el barrio Toba, y bueno, fue tremendo. La época esa fue tremenda. Me imagino. Sí. Vos te formaste, carrera, todo lo que conlleva también la preparación, la formación de un médico, que se sigue formando incluso, ¿no? ¿Y te imaginabas en algún momento decir, che, mirá que en el 2025 va a haber un brote de sarampión? Y no esperábamos muchas cosas, Claro, no esperábamos. ¿no? Es cierto. No esperábamos eso, no esperábamos que haya algún tipo de campaña antivacuna. Hay muchas cosas que... Sucedieron muchas cosas que no nos imaginábamos. No nos imaginamos una pandemia, Claro. no nos imaginamos un encierro de tanto tiempo, no nos imaginamos muchas Miles de cosas que cosas, ¿no? suceden y que a lo mejor pueden seguir sucediendo. Con respecto a lo que vos contaste del sarampión, en Argentina, antes de que se inicie el esquema vacunatorio, que fue allá por 1972 que se empezó a vacunar masivamente, digamos, hasta ahí cada 3 o 4 años había brote de sarampión. Después de ahí, de la vacunación masiva, generalizada, en los niños, que esto se empieza vacunando en los niños recién nacidos, sucedieron hasta este brote 3 brotes. Bien. En el año 84, en el año 91 y en el año 98. Mirá vos. Generalmente, y es lo que pasa con este brote, tiene relación a la falta de vacunación. Es falta de vacunación. Los pacientes que han hecho el diagnóstico o no tenían la vacunación o tenían la vacunación incompleta. Entonces, en esto no hay más origen que esto, que la falta de vacunación. Y es tremendo, digamos, que suceda eso. Teniendo el acceso gratuito, claro, a toda la vacunación. Pero es la falta de vacunación, es la falta también de implementar políticas que lleven adelante la información y la seguridad para la población porque vos recién hablamos del movimiento antivacunas, ¿no? Que es minoritario, pero que molesta bastante. Sí, claro. Hoy a lo mejor en este tiempo puede llegar a ser también un agravante eso. Bueno, por supuesto que las políticas de salud van desde lo que es la prevención,
lo que vos estás haciendo en este momento, que se llama promoción de la salud, que es informarle a la gente, hacerle llegar conocimientos a la población general. Y después está, bueno, la atención de la enfermedad en sí y la rehabilitación. En lo que respecta a la vacunación, es la prevención primaria de todas las enfermedades. Hay un esquema donde se ve que un paciente tiene un transcurso de una vida sana, donde no hay ninguna enfermedad, tiene un periodo donde se enferma sin síntomas y un periodo donde aparecen los síntomas. Te lo esquematizo así. En ese periodo de no enfermedad es donde se activa la prevención primaria, que consiste fundamentalmente en la vacunación. La vacunación, hablar con los pacientes, los adolescentes por el uso del cinturón de seguridad, todo lo que se puede hacer antes de que el individuo se enferme. Cuando el individuo empieza a enfermarse, hay enfermedades que nos dan un periodo de latencia, algunos son periodos largos, en los cuales se pueden implementar medidas de prevención muy importantes. Por ejemplo, un ejemplo clásico de esto es el cáncer de cuello de útero, el Papá Nicolau. El cáncer de cuello del útero tiene una etapa bastante larga, asintomática, sin tener síntomas, en donde uno descubre la enfermedad a través del Papá Nicolau, que se le hace a todas las mujeres, a partir de cierta edad y demás. Pero bueno, cuando uno hace el diagnóstico ahí, tiene tratamiento y tiene cura. ¿Sí? Perfecto. Eso se denomina prevención secundaria. Y la prevención terciaria es cuando ya está la enfermedad en sí y es lo que llamamos rehabilitación. Es decir, un paciente secuelar de ACV, ¿tá? Como el Papá Nicolau está la escenografía, están los estudios de intestino para el cáncer de colon, está el control de la presión arterial para diagnosticarlo antes de que nos dé la enfermedad. Por eso es tan importante las medidas de prevención, desde lo que son los estudios de screening, se llaman, como la vacunación. Con la vacunación tenemos un montón de enfermedades, además del sarampión. Y las políticas de salud se fueron aumentando la cantidad de vacunas de distintas enfermedades hasta hace unos años atrás, y después no se implementó más nada. Bueno, esas son las políticas de salud que realmente importan, donde tiene que invertir el Estado. ¿Qué característica tiene, por ejemplo, el sarampión? Porque nosotros por ahí lo escuchamos nombrar, pero ¿realmente tiene algunos síntomas que pueden llegar a provocar la muerte? Claro que sí, puede llegar a provocar la muerte, sobre todo en pacientes inmunodeprimidos. Bueno, hay un grupo de pacientes que puede ser muy peligroso. Y generalmente afecta a niños. El sarampión es una enfermedad viral que arranca con un cuadro de fiebre, se llama triple catarro, porque tenés moco por la nariz, catarro bronquial y afectación de la conjuntiva, como una conjuntivitis. Y después de unos días aparece la erupción en la piel, que generalmente aparece atrás de la oreja, ahí empiezan a salir unas manchitas y después va para el resto del cuerpo. ¿La vacunación a qué edad empieza? Empieza de chiquitito. La vacuna esta va con los controles pediátricos a los 2, 4, 6 meses, al año y medio, y se van poniendo refuerzos. ¿Esa es la famosa triple viral? Exactamente. Bien. Rubiola, papera y sarampión. Y después tiene también una especie de, vamos a decir, refuerzo. Claro, claro. Hay refuerzo y a veces cuando hay algún brote se hacen campañas también donde se mete un refuerzo de la vacuna. Claro. ¿A qué edad empieza, o por lo menos de adolescente, ya si querés un poco más de adultos, se tiene que volver a vacunar? ¿Hay refuerzos también para esa época de edad? Hay refuerzos cuando hay algún brote, digamos. Se puede hacer un refuerzo en los adultos. Bien. Si tienen la cobertura ya hecha, no. Sí, no. ¿Te puedes contagiar estando vacunado? Claro que sí, digamos. La vacuna no hace de que vos seas totalmente inmune, sino que de cualquier enfermedad, ¿no? Claro. Que si la padeces, tenés ya las defensas preparadas y no va a ser tan agresiva como si no tuvieras vacuna. Por eso muchas veces dice, bueno, no me vacuno porque total me voy a contagiar igual, ¿no? Que un poco se escucha también dentro de... Pero bueno, vos pensás que, por ejemplo, la varicela... Sí. La viruela se erradicó con la vacuna. Con la vacuna. Y tengo otro ejemplo también, que es la de la poliomielitis. Yo como médico no viví esa etapa, pero hay un montón de gente que ha sufrido eso. Tenemos gente conocida en el pueblo que
ha quedado con secuelas de la poliomielitis. ¿Qué es la poliomielitis? Es una enfermedad también viral que lo que generaba era una afectación de los miembros inferiores, generalmente de un miembro inferior. Y quedaban con ese miembro inferior totalmente atrofiado, bueno, esa enfermedad se erradicó, no hay más, y era terrible. Las mujeres grandes se deben acordar de que el terror que tenían de que su hijo se contagie de la poliomielitis, porque también producía muerte y si no dejaba esta secuela. Claro. Tremenda. Eso es gracias a la vacunación que se va erradicando. Claro, exactamente. Y que no haya habido durante tantos años sarampión es porque se vacunó. Es la prevención primaria, darle herramientas al organismo para enfrentar distintas enfermedades. Hagamos algo, una comparación, si querés, a lo que fue la era anti-antibiótico, claro. Pre-antibiótico, no anti. Pre-antibiótico es cuando se descubre la penicilina. La gente se moría de enfermedades sencillas que hoy no se muere nadie. Y bueno, no hay mucha campaña anti-antibiótico. Claro. No hay tanto sustento científico tampoco, ¿no? Porque, no sé, yo me pongo a pensar en los fundamentos que puede llegar a haber de una cuestión antivacuna. No hay un fundamento científico. No, no existe. ¿No existe? No. A ver, las vacunas tienen un historial ya de hace muchísimos años en la fabricación de la vacuna, en el estudio de las vacunas, por supuesto en los efectos indeseables que pueden tener las vacunas. Bueno, yo creo que esto a lo mejor ha aumentado este pensamiento antivacuna después del COVID. Claro. ¿Por qué? Porque se generó una vacuna en medio a las apuradas. Bueno, no sé si decirlo así. Se generó lo que se tenía que generar en una emergencia mundial. Entonces, bueno, ahí yo entiendo que pueda haber gente que tenga desconfianza de esa vacuna, supongamos, en ese momento. Ahora, no había otra opción. Y de hecho, fue la salvación también. Sí, sí. Entonces, bueno, las vacunas tienen estudios, tienen toda una base científica. No se hace una vacuna de un día para otro. Y el resto de los que dicen que no sirven las vacunas, no hay un fundamento científico. Vos imagínate que si las vacunas tendrían efectos indeseables que superarían determinado número, que seguramente está en las cuestiones de calidad, no sale nada, no se pueden poner una vacuna. No podemos poner una vacuna que al 50% de la gente le haga algo malo. ¿Se entiende? Muchos hacen hincapié en los efectos adversos que puede llegar a tener. Efectos adversos como cualquier medicamento. ¿Sí? Puede haber a veces algunos efectos adversos más severos, pero no el porcentaje de esos efectos es muy, digamos, lo que te da de beneficio no se saca con ese efecto adverso, ¿se entiende? Claro. Hay, no podemos decir con una vacuna determinada, pero hay algunas cuestiones, hay unos síndromes que se llama de Guillain-Barré, que pueden ser secundarios a alguna vacuna. Tampoco se sabe con certeza el origen de esa enfermedad, porque algunos dicen que es una cuestión que lo genera algún virus. Bueno, tenemos enfermedades hoy en día que tampoco tenemos la certeza del origen. Claro, claro. ¿Puede haber pacientes asintomáticos, por ejemplo, de sarampión? ¿O no se conoce pacientes no se conocen asintomáticos. No. Bien, perfecto. Digo esto porque bueno, hay algunas enfermedades en donde uno puede llegar a ser asintomático, ¿no? Que puede llegar a no mostrar ningún tipo de síntomas y a lo mejor lleva el virus. Esto puede pasar, pero no pasa con el sarampión, por ejemplo. Puede haber que esté atenuado en el que tiene las vacunas acorde. Como hablamos antes, la vacuna no te impide que te infecte, pero sí que sea algo leve. Si hay un brote, por ejemplo, ¿cómo actúa o cuál es la primera medida que por ahí a lo mejor el organismo de salud implementa? Lo primero que hace es ir al lugar donde está el paciente infectado, vacunar al entorno familiar y hacer un seguimiento de esa zona. Bien. Y por supuesto que ahí trabajan los equipos para ver el tema de la vacunación, fundamentalmente. Claro, totalmente. Todas las enfermedades infectocontagiosas, cuando suceden, se denominan también enfermedades de denuncia internacional. Entonces la denuncia no es una denuncia policial, es una denuncia que tiene que ver con la salud, ¿no? Claro. Para que actúen los sistemas de salud y se trate de cerrar
este brote. Claro. Cuando se trata, por ejemplo, de sarampión... Es muy contagioso el sarampión. Eso te iba a preguntar. Cuando por ejemplo, se trata de menores, ¿tienen más carga viral o el sarampión, digamos, es ya de por sí una...? El sarampión es muy contagioso. Muy Como contagioso. la mayoría de las enfermedades virales se contagian más fáciles que las enfermedades bacterianas. Bien. Y la mayoría se contagian de la misma forma que hablamos en su momento de cómo se contagia el COVID. Claro. Solamente hablando despedimos microgotitas que viajan y que te pueden llegar a contagiar. Claro. Con eso solo. Por eso siempre los convivientes, bueno, y después de ahí se va la manzana, etc. Si sucede en un colegio, también hay medidas para tomar en un colegio. Claro, o sea, se activa todo un protocolo. Exactamente. Después de eso, ¿no? Doctor, por ejemplo, con esto de la carga viral, digamos, ¿un menor siempre puede contagiar más, por ejemplo, que un mayor, o eso no determina realmente el grado de contagio de acuerdo a la enfermedad? Bueno, este tipo de enfermedad se ve más frecuentemente en los niños. En niños, pero bien. puede contagiar a un adulto. Pero lo puede tranquilamente. Exactamente. Y Ok. un adulto puede contagiar a un niño también. Claro, o sea, una vez que comienza el contagio... No ya es puede... que es así unidireccional. Claro, claro, perfecto. Hay cosas, bueno, en un ratito quiero hablar también del dengue, pero no me quería dejar de meter en el COVID porque siempre es un tema de conversación con respecto a lo que pasa en la vacuna, con respecto también a lo que viene. Es viral, o sea, el COVID sigue estando entre nosotros, ¿no? Va a seguir estando. Va a seguir estando. Sí. Lo que ha mutado y ha pasado a ser una forma no tan agresiva. Claro. Y pasa, el COVID es de una familia de virus que se llama coronavirus, que tiene que ver con el resfrío común. Claro. Ese coronavirus era digamos, no el original, pero es el que producía solo un resfrío común. Mutó y pasó esto que pasó en la pandemia. Perfecto. Sigue habiendo casos hoy que son tipo cuadros gripales, con congestión nasal, dolor de garganta, tos, bueno, y algunos todavía manifiestan algunos síntomas como pérdida del olfato y del gusto, que tampoco sabemos todavía por qué sucede eso. ¿Todavía no se sabe por qué? No, todavía hay gente que no ha recuperado alguno de esos sentidos. Mira vos. Y en cuanto a eso, ¿hay vacunas todavía, por ejemplo, para el coronavirus? Sí, o, por ejemplo, sí, para poder... No, hay vacuna, vacuna. ¿Prevención? Hay vacuna igual que para la gripe. Sí, ¿Se recomienda por lo menos cuánto que vacunarse? Una vez al año, vez al año. por lo menos vacunarse. Es como la gripe. Sí, algunos dicen hasta 6 meses, bueno, pero como una vez al año está bien. Claro. Sí, sí. ¿Sigue habiendo cuadros graves? ¿Puede haber cuadros graves también? Puede haber algún cuadro grave, sí. Sí. Todo también depende de cada individuo, digamos. Claro. Acá no hay una enfermedad que es igual para todos, porque todos somos distintos. Totalmente. Quiero seguir un poco con las enfermedades respiratorias, porque venimos también un poco con esto que quiero entrelazarlo, pero empieza el otoño, vamos camino al invierno, ya empiezan ahora las épocas un poco más de frío. Ya empezamos. Pero también tuvimos, por ejemplo, un mayo distinto en cuanto a temperaturas, porque fue un poco más benévolo, Sí. a lo mejor de temperaturas un poco más altas. También el tema de las temperaturas un poco más altas en otoño generan que se pueda llegar a dar también ese tipo de enfermedades, o el frío es lo que va a... En general hay algunos virus, como sobre todo los respiratorios, que se favorecen más con el frío. Más con el frío, digamos. Exactamente. O sea, si no, el famoso caldo de cultivo que decimos, ¿no? De 25 grados en pleno otoño, eso no es a lo mejor tan... No, con las enfermedades Claro. así estacionarias del invierno no. Hay virus que se favorecen más con el frío, como el coronavirus, como el virus de la gripe. ¿Qué tenemos que tener en cuenta ahora para esta temporada, teniendo en cuenta las enfermedades respiratorias? Bueno, primero que nada en los niños y demás que estén vacunados, como venimos hablando por supuesto. Y después, bueno, ser respetuoso de la enfermedad, digamos. Bien. Son enfermedades contagiosas. Entonces, si vos estás enfermo o tenés un hijo enfermo y demás, respetar. Son enfermedades virales que generalmente duran una semana. Claro. El periodo febril es el periodo de mayor contagio. Entonces, si tenés a tu chiquito que empezó con fiebre, que a lo mejor no está tan mal, que no lo mandes a la escuela. Bien. Porque se desparrama para todos lados. Si vos estás enfermo y trabajás en un lugar cerrado, en una oficina, no vayas porque vas a ver que a la semana cayó el otro compañero, a la semana el otro y así. Hay que respetar un poco ese periodo, eso de contagio. No se respeta más el tiempo de recuperación que tiene que tener un paciente, por ejemplo. Y evidentemente si una gripe, ¿cuánto, por ejemplo? ¿Cuánto una sería? semana, Una a 10 semana días se resuelve. Claro, claro.
Pero el periodo de contagio a lo mejor son los primeros 5 o 6 días. Y bueno, evitar eso, sobre todo el periodo febril. Claro. Pero bueno, después hay cuestiones laborales, cuestiones... Bueno, por supuesto, por supuesto. ¿Se puede empezar a contagiar, por ejemplo, la gripe antes de empezar a pronunciarlo? Antes de haber síntomas, sí, como la gran mayoría de todos los virus. Antes de tener algún síntoma, podés llegar a contagiar. Bien. ¿Hay un aumento también en casos de neumonía, por ejemplo? No sé si te diría aumento. Hay casos de neumonías, y va a haber eternamente. ¿Es consecuencia de una gripe, por ejemplo? La gripe te puede dar un cuadro de neumonía viral, ¿sí? Pero bueno, hay que distinguir. Una cosa es una neumonía por una gripe y otra cosa es una neumonía por una bacteria que se llama, por ejemplo, neumococo, que es el más común. Ese te da la neumonía típica. Claro. Después existen otras bacterias que te dan otro tipo de neumonía que es más de dar tos seca, irritativa, y se llaman neumonías atípicas y lo producen otro tipo de gérmenes. La diferencia es que unos se tratan con un antibiótico y otros con otro antibiótico. Esto de no respetar a lo mejor de días, la recuperación, y vamos a ponerlo, lo voy a encasillar en una gripe mal curada, ¿puede llegar a desencadenar, por ejemplo, una neumonía o no? No, a ver, estos cuadros virales se tratan sintomáticamente. Bien. No hay una medicación para matar al virus. Perfecto. Sí se controla, que como hay pacientes que a lo mejor tienen determinada condición que hace que la bacteria, que el virus le genere una neumonía y sea más grave. Sobre todo sucede en las personas adultas mayores o en los pacientes que tienen algún tipo de inmunodepresión, enfermedad respiratoria, cardíaca. En ellos hay que tener más atención. ¿Qué papel juega acá la automedicación? Y un papel, no sé qué palabra usar. Sí, complicado, digamos, o... Malísimo. Malísimo, ¿no? Es malísimo. Mirá. Es malísimo. Una cosa es tomar un antifebril. Si vos te levantaste con fiebre, qué sé yo, a la noche te levantó fiebre, no vas a ir corriendo a la guardia, bueno, te tomaste un paracetamol, un ibuprofeno. Y otra cosa es tener fiebre 4 días y seguir tomando paracetamol y no a consultar, o empezar a tomar antibiótico por tu cuenta. Digamos, ahí tenés que consultar. La automedicación es algo malísimo y lamentablemente en este país es extremadamente frecuente. Claro. Te encontrás con cualquiera en la esquina, en cualquier esquina, y te dice lo que tenés que tomar. Claro, hacés la prueba. Salí a la esquina y decís, che, vos sabés que tengo un poquito de catarro. Tomate tal cosa. Tomate este, qué buenísimo. Digo, por eso te digo, porque... Capaz que es buenísimo, pero capaz que no era justo para vos. Porque digo, qué sé yo, no sé, pero me da la sensación que a lo mejor automedicándose podés tapar algún síntoma que tengas. Por supuesto. Por supuesto, a veces se tapan síntomas y cuando llega a la consulta es mucho más complicado. Claro que sí. Lo lógico sería, ¿cuántos, por ejemplo, vamos a ver, un pico de fiebre de 24, 48 horas, hasta qué momento nosotros podemos más ir de a 48 horas con fiebre tenés que consultar? Tenés que ir al médico a consultar. Y depende de los síntomas que tengas. Supuesto, no es lo mismo tener fiebre y un dolor abdominal que tener fiebre y estar con los moquitos ahí y estornudando y con dolor de garganta. Bueno, un poco de sentido común en ese sentido. ¿Qué tipo de medidas de prevención le podemos dar, por ejemplo, a la gente que está mirando y dice, bueno, ya sabemos que viene este tipo de temporada, este tipo de épocas, para tratar de prevenir, aunque sea... Bueno, lo primero, está la vacuna de la gripe, para quien está indicada, digamos, mayores de 65 años todos los años, menores de eso con factores de riesgo, o enfermedades que producen inmunodepresión. Esa es la prevención primaria fundamental. Después, evitar, como te dije antes, evitar cuando uno está contagiado, evitar seguir contagiando. Claro. Es un poco de responsabilidad personal, individual. Y lo otro es, en tu casa y en los lugares de trabajo, mantener un ambiente no sobrecalefaccionado, no estar encerrado con el calefactor a 30 grados y andar en remerita. Bueno, no. Tenés que ventilar la casa permanentemente, eso es muy importante, tener una casa ventilada y tenerla en 20 grados. Con 20 grados estás perfectamente bien. Lo mismo que en el verano poner el aire a... Claro, termina pasando lo mismo. Similar.
Pero es interesante esto, ¿no? De los ambientes ventilados. No hace falta que, digamos, abrir la ventana de par en par porque ¿viste? Uno piensa que... Pero sí que tenga por lo menos una corriente de aire. Exactamente. O hacer correr el aire cada 3 o 4 horas, que corra el aire. Eso es fundamental, es muy importante. Los cambios de temperatura, digamos, de calefacción adentro, afuera frío, eso es malo también, ¿no? Muy malo. Lo mismo que quienes trabajan en cámaras frigoríficas y demás, claro. Te predispone porque afecta la vía aérea, la deja toda irritada esos cambios y favorece a que vos te enfermes más. Cuestiones de garganta, por ejemplo, también son comunes ahora, muy digamos, comunes. De faringitis, vamos a ponerlo. Muy comunes. Todo lo que sea enfermedad de vía, le llamamos enfermedades de vía aérea superior. Claro. Sinusitis, amigdalitis, faringitis, bronquitis, laringotraqueitis, cuando te quedas difónico. Claro. Todas esas son enfermedades que generalmente la gran mayoría son virales y afectan la vía aérea superior, que no son enfermedades, le llamamos más enfermedades banales. Claro. Después tenés los procesos tipo gripales, que ya es distinto porque hay fiebre muy alta durante varios días, mucho dolor de cuerpo, decaimiento y los síntomas respiratorios. Y las neumonías, que también suelen dar mucha fiebre, mucha sudoración y catarros, con un catarro que le llamamos herrumbroso, un color rojizo. Claro, claro. Pero bueno, son todas las enfermedades estacionales. Estacionales, ¿no? Que hay que tenerlo en cuenta. Sí, señor. Perfecto. Quiero hacer una pausa. Quiero hablar un ratito del dengue. Vamos a hablar, por supuesto, de cuál es la situación que atravesamos en la República Argentina con respecto a eso y seguramente algunos datitos más. Hacemos una pequeña pausa. Seguimos hablando con el doctor Renz en este Hoy por Hoy de día miércoles. ¡Ey! ¡Ey! ¡No! En los contenedores siempre residuos domiciliarios en bolsas. Nada de restos verdes, nada de restos de obras, ni objetos voluminosos, ni tampoco brasas encendidas. A la ciudad la cuidamos entre todos. Punta Chacra, San Jerónimo, agua, luz, gas, cloacas, cordón cuneta, ubicación estratégica. El mejor lugar para vivir. Empezá a disfrutar de la alta definición con OneFull. Si sos abonado con el servicio de cable básico, ahora podés ver y disfrutar las señales en HD sin costo adicional. Solo tenés que configurar tu televisor en simples pasos. Verifica que tu televisor tenga un sintonizador de TV digital incorporado. En la parte trasera o lateral de tu equipo, observa cuántas entradas tiene para cable coaxil. Si cuenta con 2 puertos, cable IN y antena, debes retirar el cable conectado en el puerto cable y luego colocarlo en el puerto antena. Si en cambio tiene una sola entrada, solo debes chequear que esté bien conectado. Ahora, solo queda sintonizar los canales. Es muy simple. Con el control remoto de tu televisor, ingresa a configuración. Selecciona la opción canal o emisión, según el modelo de tu TV. Por último, selecciona sintonización automática. Aguarda un momento hasta que se carguen las señales. Ya podés ver todos los canales en alta definición. Disfruta la última tecnología con OneFull. Si necesitas soporte, podés consultar en nuestro centro de atención al cliente 0800 266 7005 o si no, chequea el instructivo en las redes sociales de OneFull.
¿Quieren escuchar y ver música de otras épocas? ¿Quieren recordar momentos vividos? Los invito a compartir música para no olvidar, sábados y domingos a las 21 horas. Que te despierta el corazón. Contrata tu seguro online en La Segunda y tené tu póliza al instante. Auto, hogar, accidentes personales, bicicletas y monopatines eléctricos, vida. En todo el país y con el respaldo de un productor asesor. lasegundaonline.com.ar. La Segunda Seguros. Lo primero, sos vos. Supermercado Superpunto, todo en el mismo lugar y con la mejor atención. Te esperamos todos los días en el cruce de rutas 9 y A012, Roldán. Centro de Salud y Diagnóstico Dr. Felipe Acosta. Todas las especialidades médicas en un nodo estratégico en nuestra región. Exclusiva aparatología en imágenes de avanzada, ecografía 5D, radiología digital, mamografía, densitometría y tomografía computada. Medicina laboral integral para empresas, carpetas de ingresos y egresos. Recibimos a todas las obras sociales. Centro de Salud y Diagnóstico Dr. Felipe Acosta, Belgrano 658, Carcarañá. La salud en buenas manos. Seguimos en Hoy por Hoy, seguimos hablando con el doctor Renz. Fuimos hablando un poco también de cuáles fueron las enfermedades respiratorias y también lo que pasa, por ejemplo, con este brote de sarampión que conocíamos hace algunas semanas. Pero también otro de los temas, doctor, es sin dudas el dengue, ¿no? Que empieza a ser en Argentina, bueno, tema de todos los años y parece como casi de todas las épocas. Y yo te digo lo mismo que hablamos antes del COVID y demás, vino para quedarse. Vino para quedarse. Y evidentemente sí. ¿Se lo llama zona endémica, digamos, cuando ya es...? Sí, exactamente. Para que sea una zona endémica, bueno, tiene que existir este bichito querido que es el transmisor, claro, que es el mosquito, que en realidad hace ya muchos años que hay Aedes aegyptis en Roldán y en Rosario, obviamente, también, claro, en esta zona. Hace muchos años que hay. Bueno, el año pasado tuvimos un brote tremendo, en Rosario y en Roldán, por supuesto, sí. Y este año hay casos, no está al nivel del brote que fue el año pasado, pero bueno, hay casos. En Rosario hasta hace poquito había 8.000 y pico de casos, y no tengo el número de Roldán, pero hay casos. Sí. ¿Por qué hay menos casos, por ejemplo, este año que el año pasado? Puede ser de que haya habido mucha gente que se haya contagiado y que generó esa inmunidad. Si es el mismo serotipo el que anda dando vuelta ahora, bueno, todos los que lo tuvieron el año pasado no lo van a tener. Y no podemos decir de que sea por la cobertura de la vacuna, porque la vacuna no llegó masivamente. No llegó masivamente, ¿no? ¿La vacuna está aprobada, por ejemplo, para qué tipo de...? Sí, hay una sola vacuna. Es una sola vacuna. Una vacuna que se llama Qdenga, que cubre contra los 4 serotipos del claro. Es lo único que hay, es una vacuna que ha sido estudiada durante muchos años, no una vacuna de emergencia, aclaramos eso. Tal cual, tal cual. Y bueno, hubiera sido bueno que las políticas de salud hubieran sido incluirlas dentro del plan de vacunación. El plan de vacunación. ¿Hay distintos serotipos, decía, de dengue? 4. Son 4. ¿Y qué características tienen unos de otros? No es que uno sea más agresivo que otro, sino que cuando uno se infecta por segunda vez, tu organismo hace una reacción distinta, mucho más agresiva, y eso es lo que genera la gravedad del dengue, que se transforma en un dengue hemorrágico. Ahí es donde puede llegar a ser que es el dengue grave, más complicado. Claro. Exactamente. ¿Puede ser asintomático, por ejemplo, el dengue? Es muy raro que haya un dengue asintomático. Puede haber algún... Bueno, habría que ver después de la vacunación qué es lo que sucede, pero en general da síntomas. El dengue da síntomas, te puedo asegurar que te da síntomas
que no se lo decías a nadie, porque Claro. te tira a la cama, te hace doler el cuerpo terriblemente, te da fiebre, se le llama la fiebre rompehueso, y una enfermedad antiquísima también. Bueno, te das cuenta. Te das cuenta, digamos. ¿Te pueden tocar, digamos, no todos los síntomas, pero sí algún que otro síntoma para determinarlo? No todo, hay gente que generalmente, bueno, la fiebre, el dolor de cuerpo, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, decaimiento, falta de apetito, lo tiene prácticamente todo el mundo. Todo el mundo. Hay también episodios de diarrea, puede haber vómitos y diarrea, y puede aparecer después del cuarto, quinto día una erupción en la piel, que Claro. como aparece, desaparece, picazón en las manos, picazón en el cuerpo. ¿Hay algún síntoma en particular que hay que prestarle atención y hay que acudir al médico para controlarlo? Sobre todo sí, si tenés un cuadro febril con estas características que te dije, dolor de Sí. cabeza, dolores musculares, y que no aparezca ningún síntoma respiratorio. Lo que no da el dengue es síntomas respiratorios. Ok, ok. ¿Ah? ¿Qué tiempo de recuperación tiene, digamos, la enfermedad? O mejor dicho también, ¿cómo se trata, ¿no?, la enfermedad? Es una enfermedad viral, como hablamos antes, se trata sintomáticamente, Bien. se da el paracetamol para bajar la fiebre, no se da otro antiinflamatorio por el riesgo de sangrado, porque hay otros antiinflamatorios como el ibuprofeno, la novalgina y demás que pueden favorecer algún sangrado digestivo, entonces se prefiere dar el paracetamol. Y nada, medida de sostén, tomar mucho líquido, una alimentación liviana y no mucho más. ¿Por qué es importante el líquido, por ejemplo? Siempre para la hidratación, porque en muchos casos te saca el apetito y te podés Y no te- deshidratar, claro. y no es lo mismo estar con esa condición. Entonces, a casi todas las enfermedades le decimos que se hidraten bien. Bien. En casa alguien tuvo dengue o tiene dengue, ¿qué tiene que hacer, por ejemplo, las personas que están conviviendo con ellos? Esto no se contagia de persona a persona, podés estar acompañándolo. Sí, lo que hay que evitar es que en el periodo febril a esa persona enferma lo pique un mosquito. Perfecto. Porque ese es el que contagia. Perfecto. Entonces las medidas son esas, por supuesto, hacer el diagnóstico. Cuando uno hace el diagnóstico hace una denuncia, como dijimos antes, una Claro. denuncia epidemiológica, se le da la parte a la salud pública, quienes toman el caso, se llegan hasta el domicilio, hablan con la familia, le dan todas las medidas de prevención y se busca también de mirar de descachar, hacer el descacharrado, fundamentalmente eso, ¿no? Y se hace todo, eso empieza en una casa y en la manzana que está alrededor Claro. de la casa. Ese es lo que se llama como una especie de bloqueo. ¿En qué momento se empieza o puede contagiar al mosquito, por ejemplo, la persona que está pasando? ¿En qué lapso de En el días? periodo febril En es el periodo el febril periodo siempre. ahí. Antes no. Ahí. Es más raro, es bien más. en el periodo Bien en el febril periodo que lo pique el mosquito. Ahí. El mosquito, hay un tiempo en el que hace un proceso el virus dentro del mosquito y después ese mosquito contagia. El mosquito puede volar, ya la otra vez lo hablamos. Sí, sí, vuela, ¿no? vuela Vuela. bastante. Por Ahora, eso más o menos algunos piensan que vuela hasta 100 metros, un poco más. Por eso siempre se hace todo el bloqueo en la manzana, se fumiga, bueno. Ahora, también es una enfermedad, uno piensa fácil de erradicar, porque, a ver, descacharrando prácticamente, si no hay mosquito, dicen no hay dengue, ¿no? Es un poco el lema. ¿O es más difícil, digamos, más complejo? Yo creo que es No, por supuesto que acá, si no existiera ese tipo de mosquito, no existiría la enfermedad. Claro. Pero no es tan fácil el tema del descacharrado, porque el descacharrado tiene que ser permanente. Todo el año. Permanente. Y realmente, bueno, a lo mejor algún día tendrías que llamar a los equipos que han salido a la calle a intentar hacer esto, y realmente es un trabajo muy difícil, es un trabajo de educación. No es un mosquito que aparte está en la zanja o que se pueden hacer... Es un mosquito que está en aguas limpias y servidas, digamos. Entonces puede estar en un florero, puede estar, bueno, qué sé yo, en una cubierta que está ahí afuera y que tiene el agua ahí. Es un mosquito domiciliario. Por eso también un poco la fumigación sirve, pero no es un método que sea para nada 100%. Tiene una muy baja, mata muy poco mosquito de este tipo. Te va a matar más el mosquito de la sangre. Totalmente, totalmente. Me vacuno, o por ejemplo, mejor dicho, tuve dengue, ¿a qué tiempo hay que puedo esperar vacunarme? 3 a 4 meses para poder vacunar. Bien. La vacuna son 2 dosis.
Lo ideal es a la primera dosis y a los 3 meses la segunda dosis. Bueno, fundamentalmente es eso. Está orientada hoy la vacunación a quien ya lo tuvo para evitar el segundo, como te dije, que siempre el segundo episodio es más grave. Bueno, es una cuestión también de seleccionar a quién se vacuna por esta cuestión de que no hay una compra masiva, no hay una decisión política de vacunar a todos. Si por ejemplo no tuve dengue, me puedo vacunar igual, obviamente vacunar igual, yendo a comprar la vacuna, ¿no? Tenés que meter la mano en el bolsillo. Claro, que bastante carita me parece, ¿no? Están los bolsillos. Sí, ¿no? También. Tal cual. Por último, ¿hay algún tipo de recomendaciones que quieras dar, digamos, de acuerdo a enfermedades? Fuimos repasando lo que son las enfermedades respiratorias, sarampión, dengue. ¿Hay que prestar atención a algo en particular para lo que viene? ¿De alguna enfermedad? ¿De algo que se pueda llegar a estar viendo o no? No, yo creo que un poco el tema del respeto de la enfermedad, como dije al principio, de que si estás con un proceso febril, te quedes en tu casa. Bien. ¿Viste? Eso es fundamental para evitar la propagación. Okay. No, obviamente uno no está hablando del encierro como pasó con el COVID, pero individualmente un poco de respeto por el prójimo. Bien. Entonces, si estás así con un cuadro febril, bueno, llama, qué sé yo. Hoy en día también, ¿viste? No es tan sencillo faltar al trabajo, uno entiende todo eso, porque representa una cuestión económica más que importante, perder un presentismo, porque por más que presente un certificado no cobrás ese presentismo. Entonces, claro, ¿qué te parece? ¿A vos no te sentís tan mal y demás? ¿Qué haces? Bueno, desde la parte de salud le pedimos eso. Sé que es muy difícil, como es muy difícil descacharrar permanentemente, qué sé yo. Hay cuestiones que tienen que ver con la educación en salud. Total. Doctor, gracias por venir. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. ¿Estuvo bien el café? Muy bien. Bien, perfecto. Muy bien. Perfecto, ¿viste? Era lo que nos interesaba también, ¿viste? Si estaba bien el café o estaba... El café, muy bien. Faltó la medialuna. Bueno, también es un tema. Es un tema. No trajimos medialuna, le decía recién. Uriel me decía, no hay presupuesto, Uri, ¿no? No hay presupuesto para las medialunas. Qué bárbaro. Qué mal. Gracias. Bueno, gracias. El doctor Gustavo Renz con nosotros para cerrar este miércoles de Hoy por Hoy y continuar, por supuesto, con toda la programación de Canal 4 Regional. El próximo miércoles, como siempre, nosotros volvemos para poder seguir con el recorrido de este periodístico que tenemos aquí en Canal 4 Regional. Gracias, Uriel Nazareno, como siempre, el Pela, que nos acompaña, como siempre, todas las noches. Que tengan una linda jornada. Nos reencontramos el próximo miércoles.